Hoy tenemos la consecutividad de lo que hemos venido viendo durante 2 semanas. Primero vimos el joven rico y vimos cómo el Señor confrontó a este hombre, como nos confronta a nosotros, ¿no? Sobre situaciones de que a veces pensamos o tenemos en mente algo que somos y llega el Señor y dice, no, tú no eres eso, pero ni de chiste. Y una vez que Él nos confronta, pues nos deja ver que el joven rico, o sea, tenía muchas posesiones, pero más que las posesiones, tenía un excepcional punto de vista de él, de su persona, como una persona buena, como una persona que practicaba los mandamientos al 100%, ¿no? Entonces llega Jesús y lo desenmascara totalmente y lo pone en su lugar al grado de que cuando lo confronta para que deje aquello que era su vida y su corazón, no lo acepta y se condena precisamente por eso. Y luego posteriormente viene la explicación de las riquezas, ¿recuerdan? Es algo que vimos hace 8 días, y yo les voy a pedir de favor que vayan a sus Biblias, porque vimos el peligro de las posesiones materiales hace 8 días, ¿sí? Para querer ganar el favor de Dios y así poder comprar la salvación. Es algo que en la cultura judía era preponderante, era algo que ellos tenían arraigado hasta la médula del hueso. Entonces cuando llega la palabra de Dios y entra hasta ahí, hermano, ya ves que dice que la palabra es viva y es eficaz y penetra, corta, rasga. ¿Tú alguna vez te has imaginado la espada de 2 filos cómo es? ¿Tú alguna vez te la has imaginado? ¿A qué se refiere con una espada de 2 filos? Me decía un hermano en el anexo que tiene filo por una hoja y filo por la otra. Me decía yo que no, que esa no es la espada de 2 filos. ¿Alguna vez la has visto, la espada de 2 filos? La empuñadura la tiene en medio y tiene filo aquí y tiene filo acá. Entonces, entra y hace así, mira. ¡Pum! ¡Pum! Y va penetrando la palabra. Por esa razón, cuando advierte del peligro de las riquezas a una comunidad judía de muchos años tergiversando la palabra de Dios, les pega duro. Y le pega duro a los apóstoles, porque ellos también traían esa doctrina, ¿no? Que el que tenía dinero compraba más fácilmente el favor de Dios. Entonces les pega duro, por eso Pedro al final hace la excepción y dice, úchale, pues si los ricos no van a entrar al reino de los cielos, ¿quién podrá ser salvo? Algo así como, pues los pobres menos tenemos esa oportunidad. Y es cuando el Señor advierte que la salvación no es por obras y condena en esa predicación, hermano, condena a todas las sectas, religiones falsas y todos los que tienen como doctrina la salvación por obras. Y tú te podrías sorprender y decir, no creo que haya, ¿cómo no? En la actualidad inclusive hasta iglesias evangélicas tienen estas doctrinas. No las tienen muy claro en su corazón cuando dicen que la salvación se pierde. Entonces, eso es para el hombre imposible, decíamos, ¿no? Para el hombre es imposible que se salve por sus propios recursos. Pero para Dios nada es imposible, y hasta un individuo como yo, que tuvo un pasado, una persona como tú, que tuvo un pasado y que sabes de dónde te rescató el Señor, para Él sí es posible esto, porque es por gracia. ¿Escucharon las canciones? O sea, cantaron con el entendimiento, vieron la forma de lo que es la gracia. O sea, ese regalo inmerecido, no lo merecemos, ni lo vamos a merecer jamás. Por eso se llama gracia, hermano. Porque en el momento en que el Señor, en el Evangelio de Mateo, al inicio, en el capítulo 1, en el versículo 1 para abajo, que habla de una genealogía de dónde vino Jesús, ¿sí? Pues tú te sorprenderías cuánta gente, o sea, perversa está en esa genealogía.
y el Señor los salvó y los escogió. Y esa es gracia, hermano. Ahora, si vemos nuestra propia vida y nuestro propio caminar, y Dios ha hecho con nosotros ese milagro, ¿sí?, de desenmascararnos y ahora aceptar que somos gente perversa, que somos gente pecadora, que no merecemos más que el infierno, como ha tenido la gracia con nosotros. Por eso, para Dios sí es posible el rescatarnos, para los hombres no. Y entonces cambiaste inclusive probablemente de punto de vista para ya no utilizar este versículo para todo, sino es precisamente para lo de la salvación. Y entramos de lleno, hermano. Sí, acuérdate que terminamos con un versículo que dice en el 30, 19:30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y entramos al capítulo 20. A Dios gracias, hoy iniciamos este capítulo. Así que, para los que no traen Biblia, ahí en la pantalla empiezan a aparecer ya los versículos, ¿sí? Y ahorita mis hermanas van a poner los versículos del 1 al 16, vamos a ver, ¿verdad? Ok. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después, como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que es justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado ahí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo. Quiero que pongas muy bien atención en ese versículo, Es un versículo que es clave. Fíjate bien lo que dice. Al atardecer, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. ¿Ok? Y cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa que hoy ha venido a nuestra vida. Es una revelación hermosa, preciosa, acerca de la soberanía de un Dios justo para entregar la salvación a quien Él le place. Sea quien sea, no importa, Señor, de dónde venga, de qué nacionalidad sea hombre, mujer, quien sea, Padre. Muchas gracias, Señor, porque hoy vamos a reflexionar y aceptar muchas cosas acerca de la salvación. Yo solamente te pido, Padre, fortaléceme, Señor. Fortalece mi alma, mi espíritu y mi físico, Padre, para que yo no desmaye, Señor, al dar esta palabra. Para que yo, Padre, a través de tus fuerzas, mi Dios, pueda yo cumplir con lo que tú me has mandado.
Y de esa manera, Señor, poder explicarles de una manera sencilla algo tan profundo a tus hijos que están aquí reunidos, a tus hijos que fueron comprados con tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver qué dice aquí. Dice, la entrada al reino de los cielos se le llama salvación, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Hoy tú ya sabes lo que es la salvación. Hoy creo que empiezas a apreciar en lo que vale lo que es la salvación. Porque lo contrario a la salvación, ¿qué cosa sería? La condenación. Y esto es eterno, hermano, ¿eh? Por eso tú sabes que cuando se habla de la entrada al reino de los cielos, se le llama salvación. Por eso esta parábola comienza de esa manera. Dice, porque el reino de los cielos es semejante. O sea, la salvación es semejante a esta parábola que el Señor va a decir. Se llama salvación, y desde el joven rico hasta estos versículos, nuestro Señor Jesucristo muestra la aplicación del texto. Todos los judíos deseaban esa vida celestial o eterna. El pueblo de Dios la ansiaba, sabía de ella, los profetas les habían hablado, estaba en las escrituras, lo tenían en su alma, lo tenían en la sinagoga, los días que hacían el sabbat, o sea, hablaban de esto, y por doquier ellos sabían de esta vida celestial o eterna. Y qué ironía, fíjense que viene, ¿ustedes saben lo que significa ironía? ¿Alguien que me pudiera explicar qué significa ironía? No, búsquenla en sus teléfonos. Qué ironía que siendo el pueblo elegido para saber y hacer saber cómo entrar en ese reino, la mayoría se condenó. Ahora sí ya sabes lo que es ironía. ¿Cómo es posible que ellos, siendo el pueblo elegido, donde Dios había derramado su conocimiento, los había elegido para que ellos pudieran llevar esto a otras naciones, y la mayoría se condenó, no lo vieron? Vámonos un momentito a Mateo 23, en el versículo 13. Esto lo vamos a ver a detalle más adelantito, pero déjame darte un preámbulo de lo que dice ahí esta palabra, ¿no? Mateo 23, 13. ¿Ya están ahí? Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El Señor Jesucristo les está hablando a aquellos que eran los sacerdotes que guiaban al pueblo para que pudieran conocer ese reino celestial, para que pudieran conocer esa eternidad, para que pudieran entrar ahí eternamente, ¿no? Ellos tenían, ahora sí que el privilegio de haber recibido esto, las otras naciones no. Y por eso les habla de una manera fuerte y les dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Dura la palabra, ¿eh? Dura la palabra, porque desde ahí empieza a haber una aplicación para nosotros. Nosotros, a diferencia de mucha gente que anda deambulando allá afuera, que está en sectas, que está en religiones falsas, que no sabe la verdad, que a ti te la ha entregado día con día en tus manos a través de una palabra revelada, ¿sí? Pregúntate si le ha cerrado el reino de los cielos a mucha gente, o a ti mismo. Pregúntate, hermano, porque esa es la parte importante de lo que les está diciendo acerca de esta ironía que estos hombres tienen, ¿no? Todos los judíos deseaban esa vida celestial o eterna. Y qué ironía que siendo el pueblo elegido para saber y hacer saber a los demás cómo entrar en ese reino, la mayoría se condenó. Y por esa situación les está hablando aquí fuertemente. Ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, le cierran a los hombres el reino de los cielos.
Y fíjate lo que dice, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Sí has oído ese famoso refrán que ni comes ni dejas comer? Algo parecido, ¿no? Dice, ni entran ustedes, ni el que está a tu lado lo dejas entrar, ni el que está enfrente tampoco. Tu familiar más querido, tu esposa, tus hijos, no los dejas entrar. Y tienes enfrente el Evangelio de Cristo para poder entrar. O sea, porque Él ya culminó la obra. Ahora ya nada más es cosa de creer en Cristo, hacer lo que dice Cristo, tener la fe en Cristo, arrepentirse todos los benditos días de nuestra vida hasta donde tengamos vida, el último aliento, el último latido en el corazón, tenemos que estarnos arrepintiendo, y ahí está, ¿no? Y les dice, ustedes ni entran ni dejan entrar, ¿sí? Es lo que dice el 13, ¿verdad? Ni entran ni dejan entrar. Por esa razón, dice aquí abajo, y esto a grandes rasgos y a primera vista, los lectores de esta parábola podrían hacer un juicio, porque ya la leímos, ya la viste, la has leído por ahí algunas veces. El miércoles que viniste a tu culto, yo te pedí de favor que le echaras una lectura antes de que viniera el domingo. Y creo que como eres hijo de Dios y te apasiona la palabra, creo que sí lo viste, ¿no? Entonces, cuando tú lees esto, a grandes rasgos y a primera vista, los lectores de esta parábola podrían hacer un juicio de que este hombre que sale a elegir trabajadores en distintos horarios, ¿sí?, del día, al final es injusto. Al pagar a cada uno el mismo salario, aunque unos trabajaron más que otros trabajaron menos. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo creo que lo mismo, ¿verdad? Yo hubiera hecho lo mismo. Oye, ¿cómo? Pues si yo estoy aquí desde temprano, estos hombres esperaban ganar más. Y ahí ve tomando en toda la prédica, hermano, ¿sí? En toda la prédica, que tu mente esté centrada en los primeros, serán los últimos, y los últimos, los primeros, porque hay gente que llegó a ser contratado, ¿eh? O sea, no fueron a pedir trabajo. ¿Sí observas eso? Él salió a buscarlos, los salió y los eligió, a unos a las 6 de la mañana y a otros hasta las 6 de la tarde. En ese inter también hubo a quien salió a buscar a las 9, a las 3, a las 5, ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero entonces, durante toda la prédica voy observando esto con lo que empieza al final del 19 y termina al final del 20 en el versículo 16. Entonces, dice aquí, todos sin excepción, todos, aquí nadie se salva. Hemos dudado de la justicia de Dios, porque nuestra concepción de justicia humana, nuestra concepción que tenemos de justicia está pervertida. Por eso yo me hubiera puesto igual al brinco. No porque ya lo conozco, porque está revelado, porque lo estudias y dices, no es por ahí, ¿no? Pero de buenas a primeras, si yo veo esto en algún trabajo, en mi familia, en la iglesia, o sea, inmediatamente yo digo, no es justo Dios al hacerme esto. ¿Alguna vez lo has pensado así? ¿Alguna vez has dicho, no es justo Dios con esto que me está pasando, con esto que estoy viviendo, con esto que está sucediendo? No es justo Dios, porque tenemos una concepción, ¿sí?, de la justicia humana, la de nosotros de Dios, la de nosotros es pervertida y la de Dios es perfecta. Yo te lo he planteado en un pequeño eslogan, hermano. ¿Tú quieres hacer justicia? ¿Sí? ¿Cómo te caen los rateros que te quitan las cosas, que se meten a tu casa, que te asaltan en la combi? ¿Cómo te caen? ¿No te caen mal? A cualquiera, ¿no?
Mas sin embargo, o sea, tú pones un anuncio, se ve un anuncio por las calles, ratero, te estamos vigilando, si te agarramos te linchamos, ¿no? ¿En qué te convertirías? Un asesino. Sí, cuando queremos hacer justicia a nosotros, está depravada la justicia de nosotros. Por eso pensamos que Dios es injusto. Por eso cuando él está haciendo esta situación a primera vista, decimos, no, pues sí, como que de primera se ve como injusto, ¿no? ¿Ok? El padre de familia salió por obreros, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién sería en esta historia el padre de familia? Acuérdense que hay tres personas. ¿Quién es el padre de familia en esta historia? ¿Quién? ¿El Padre Eterno o Cristo? El Padre Eterno. Los que dijeron el Padre Eterno están bien. ¿Sí? Ok, es el Padre el que sale, ¿sí?, a recoger los obreros. Porque inclusive aquí empezamos a percatarnos de que Él elige. Si se dan cuenta que aquí hay una doctrina que está implícita. ¿Qué doctrina es? La de la elección, la predestinación. Él sale a escoger a sus hijos. Tú no lo escoges. Tú no buscas a Dios. No tienes la posibilidad de ir a su encuentro. No la tenemos, hermano, por la sencilla razón de que nacemos muertos espiritualmente. Haz de cuenta que los que están esperando chambear, todos los que están ahí parados están muertos espiritualmente. En el mundo, entonces, ¿qué te dice mamá, papá, esposo, cuando sabes que no tienes chamba y estás esperando a que lleguen y te toquen la puerta? ¿Cómo que te dice mamá, papá, esposo, quien sea, ¿no? Andas buscando trabajo, rogando a Dios, no encontrarlo, mijo. Sal y búscate el trabajo. Así es en la vida. Aquí no, estos jornaleros estaban en la plaza, porque así se acostumbraba. Aquí hay un lugar, no sé si alguien sabe de ese lugar, que se paran afuera de cierto lugar y llegas a contratarlos. ¿En dónde es? En el Zócalo, afuera de la basílica, de la catedral, perdón, sí, de la catedral, ¿ok? Entonces, algo así similar, ellos, era su cultura, que salían, porque la chamba estaba escasa, a que los contratara cualquier jornalero, ¿no? Entonces, este hombre salió a las 6 de la mañana y contrató a unos, luego salió a las 9 de la mañana y contrató a otros, luego salió a las 12 y contrató a otros, luego salió a las 3 de la tarde y contrató a los penúltimos, y a los últimos los contrató a las 5 de la tarde. 1, 2, 3, 4, 5 horarios en los cuales él eligió. A los primeros les dijo un denario. ¿Por qué el denario en aquel entonces, hermano, era la paga como el sueldo mínimo ahora, ¿no? Y era lo que convenían con ellos. Entonces, no fue injusto, ¿verdad? Pero a los demás, si tú observas, dice, te voy a dar lo justo. A los últimos les dijo, te voy a dar lo justo. Pero a los primeros les dijo, te voy a dar un denario. Aquí los diferentes horarios representan las diferentes edades en el que Él te llama al Evangelio. ¿Ya se entendió? ¿O no? Mira, ahorita allá arriba está llamando a los nenes, ¿sí? A los jóvenes. Allá hay uno, allá veo atrás 2. Sí, eres tú, Julio y Santi. Es Dominic e Iván, ¿no? Por acá, ahí está mi hermanita, mírala, aunque desvía la mirada, está jovenaza. Los está llamando jóvenes. Pero como a su servidor, ya lo llamó a los 50 años, ¿no? Entonces, por eso representa las diferentes edades en donde te llama el Evangelio. Pero entendamos una cosa, ¿qué es la viña? Porque Él llamó a trabajar a una viña, ¿ok? ¿Qué es una viña? Es una parcela en donde crece la uva, ¿sí? Y esa viña es el reino de Dios.
¿Quién es el Padre? Dios Padre. Hay una parte en un versículo que yo te hice mención, que cuando va a pagar a los jornaleros le llama al mayordomo. ¿Sí, te acuerdas? Ok, el mayordomo es Cristo nuestro Señor. ¿Quiénes son los trabajadores? Los creyentes de todas las épocas. Aquí no está hablando de incrédulos, está hablando de creyentes. Porque esta parábola se la está explicando a los apóstoles. ¿Recuerdan? Está con los apóstoles directamente. ¿Y cuál es el pago, o sea, el denario? ¿Qué significaría el pago o el denario? La salvación, la vida eterna. ¿Ok? Y esto está muy claro, hermanos, para que primeramente nosotros, que dice que la idea central de esta parábola es que no hay acepción de personas, hermano. No hay acepción de personas. ¿Tú has oído esta palabra en la Biblia? Y muchas ocasiones esta palabra la utilizan para decir que por eso, como Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia de sexos, tú puedes ser pastor. O sea, la acomoda. Pero eso no quiere decir. La palabra de no hay acepción de personas, no hay diferencia de sexos, se refiere a la salvación. Él no hace acepción de personas para la salvación. Él escoge mujeres, hombres, niños, jóvenes, viejos, del país que sean, güeritos, negritos, amarillos, chinos, ¿no? De todo. No importa cuán depravado, perverso o malo sea el individuo. No importa hasta dónde haya descendido. Aquel que tú crees que probablemente ese no alcance la salvación, te puedes llegar a dar una sorpresa un día encontrártelo en el cielo. La persona, si responde al llamado del Evangelio, en arrepentimiento y fe a Cristo, recibirá la salvación. Va de nuevo, porque esto es importante que tú lo conozcas. No le importa a Dios lo perverso, lo depravado o lo malo que sea la persona. Si la persona responde al llamado del Evangelio. Porque una vez que te elige, tú tienes que responder al llamado. ¿Sí? El otro día en un discipulado comentábamos, y se lo pregunté a un hermano, cuál era la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, la salvación que entrega el Señor, lo está diciendo ahorita. Él es el dueño y Él sale y elige. Y una vez que lo hacen nacer de nuevo, o sea, esa es la regeneración. Y la otra, ¿cuál decíamos, Olger? Que era la conversión, ¿recuerdas? La conversión se da a través del arrepentimiento y la fe, pero tampoco parten de ti. Él te lo pone en el paquete para que tú ahora estés capacitado en cambiar de vida, ¿sí? Y creer en Jesús como el Salvador. Entonces, por esa razón, dice que si respondes al llamado del Evangelio, Él te da el arrepentimiento y la fe para creer en Cristo, ¿sí? Y esa persona recibirá la salvación. Plantar una viña es una tarea ardua y laboriosa. ¿Alguna vez tú has visto algo, cómo se planta una viña? ¿Alguna vez has estudiado así? Pues porque el Señor en algunos pasajes de la Biblia nos dijo acerca del reino de los cielos que era una viña, ¿sí? Y que ¿qué teníamos que hacer, Elena, con esa viña? Cuidarla, plantarla, trabajar por ella. ¿Qué significaría la viña? Es el reino de Dios, dijimos, ¿no? ¿Ustedes creen que esta pequeña parcela de estos hombres y mujeres que están aquí, de estas paredes que no son muy lujosas, de este púlpito que ya lleva 7 años y no se ha renovado, de esas sillas donde están sentados, de esas inscripciones, de ese evangelio que se proclama, de esa comunión que el hermano Pepe todos los domingos hace, podrían pensar que ese es el reino de Dios? Ustedes están dentro de la salvación y del reino de Dios, que esa es la viña, hermano. ¿Podrían llegar a pensar eso? ¿O no? Claro que sí. O sea, tú no vienes a una iglesita, ni vas a una iglesota, ¿no? Porque puede haber iglesias donde llegues, como las que fueron allá cuando fueron a Viña del Mar. Allá cuando fueron a ver a Miguel Núñez, mis hermanos,
No, pues yo dije, a ver si no regresan y decepcionados y ya no nos van a querer porque llegaron a la pobreza. Aún esas iglesias grandes y lujosas, o sea, esa también es el reino de Dios, ¿sí? Y Él, como soberano, sabe por qué uno nos mantiene así y otros asá. ¿Sí se entiende? Porque vamos enfocados hacia algo muy importante, la envidia. La envidia. Sí sabes de ese proceso de la envidia, ¿verdad, hermano? De ese pecado de la envidia. Y entonces, déjame leerte acerca de lo que es el proceso de cómo se ve una viña, literalmente un huerto donde se plantan uvas. Dice aquí, por lo general, las viñas se plantan en filas dentro de laderas y niveles, usando piedras para construir pequeños muros de contención en los bordes exteriores. Luego las zonas niveladas debían llenarse con tierra buena, la mayor parte de la cual a menudo debía subirse hasta las laderas desde una distancia considerable en tierras bajas más fértiles. Cada verano, las vides, tanto nuevas como viejas, debían podarse a fin de mejorar la producción, y eso también representaba un trabajo arduo y laborioso. La actividad principal era, desde luego, la cosecha, que se hacía a finales de septiembre. El clima todavía era cálido en esa temporada y era necesario recoger las uvas antes que comenzara a caer la estación lluviosa. Si por alguna razón las uvas tardaban en madurar, el tiempo de la cosecha se acortaba de modo significativo, y en consecuencia la cosecha de uvas era un tiempo también frenético y exigente. Así es literal lo que es una viña. Ahora quieres ver cómo la compara el Señor. Quieres ver lo que significan estas paredes que tú ves y lo que Él manda hacer dentro de estas paredes. Lo que Él nos pide así, porque nos incluyó en el trabajo de la salvación, no como salvadores, sino como, ¿qué sería? Como herramientas, una simple herramienta. Mira, este soy yo, un micrófono. La palabra es de Él, la palabra no es mía. Entonces tú eres una herramienta también. Pero fíjate lo que dice, vámonos a 2 de Timoteo 4. Vámonos a 2 de Timoteo, porque ya lo viste lo que es literal, ahora ve lo espiritual de la viña, cómo se trabaja. ¿Quién está ahí? 2 de Timoteo 4. Cada que tú quieras revisar la viña del Señor, en cómo deja estructurada la viña, en disciplina, en trabajo, vete a las cartas de Timoteo, porque esa es la parte primordial que Él deja, para que tú veas qué es lo que puedes, porque si ya salió el Señor por ti, sea temprano o sea tarde, o sea, tú tienes que estar ahí trabajando. Ya sabes cuál es la paga, ¿verdad? Tu salvación, Él fue y te eligió, no te salvó porque estés trabajando ahí, sino porque ya estás salvado. Estás trabajando ahí porque ya eres salvo y has llegado a comprender la magnitud de lo que Dios quiere para ti. Y entonces se le da la prioridad. Entonces, y solo entonces llega la situación de tener una convicción como hijo de Dios. Por eso aquí dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Si viste que a la viña hay que abrirle brechas y hay que trabajar así unilateral y tienes que llevar tierra nueva y tienes que preparar ese lugar para que se dé el fruto. ¿Sí se entiende, hermano? Ok, entonces 2 de Timoteo 4, del 1, perdón, no les dije, ¿verdad? 2 de Timoteo 4, del 1 al 22. Vamos a ver rápido, porque esto se va a predicar en otra ocasión, pero a detalle.
Ahorita estamos viendo, vamos a hacer la comparación de lo que te dije primero, literal, lo que era la viña. Entonces me quedé en la 2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo. Aun cuando creas que no es el momento adecuado para predicar, dice, predícales. No salgas con no, a mí se me hace que este no es predestinado, a mí se me hace que este no es elegido. Ajá, no te corresponde a ti. Tú no tienes ese poder para elegir, hermano. Eso lo hace Dios. Él nos manda a predicar aquí a todos. Cuando yo conocí la doctrina de la elección, hermano, cuando yo conocí verdaderamente la verdad acerca de la predestinación, en lugar de desanimarme, o sea, lo comprendí con mayor enjundia, porque yo no sé quién es elegido, solamente Dios. Y luego cuando observé cómo compara aquí la situación de que dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, punto, amonesta. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué es una amonestación? Cuando te sacan la tarjeta amarilla, ¿no? Pobre, bueno, qué bueno que el Pachuca pasó. Amonesta, ¿no? Te dicen cuidado, señal de advertencia. Es cuando tus hermanos, el pastor, sí, los que están a tu lado, te están dando una señal de advertencia, hermano, para que tengas cuidado y no pases a la roja. Ten cuidado, hermano. Te dicen, ¿no? Por eso pide el Señor a través de Pablo a Timoteo, amonesta, le dice, predica la palabra, amonesta, reprende. De verdad, hermano, reprende. Muchos pastores y líderes son bien políticos, hermano. Son bien diplomáticos. No quieren dañar a la Grey. No, lo que están cometiendo es un asesinato. Si no reprendes al hermano que ves que está mal, de verdad. No importa. ¿Qué les dije el otro día? Predica, evangeliza, exhorta de tal manera que si no odian su pecado, aunque sea te odien a ti, que no seas muy popular. Tú no viniste como servidor, ni yo como pastor, para ganarnos popularidad aquí en la Grey, ¿sí? Aquí en el reino de Dios. Les tienes que decir la verdad de lo que dice, porque te lo está pidiendo Dios a través de Pablo. Dice, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Y luego qué sigue? 3. ¿Por qué advierte esto? Porque va a venir, se van a abrir muchos lugares que se van a hacer llamar iglesias, ¿sí? Que se va a hacer llamar el reino de Dios, que no lo es. Por esa razón dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No quieren la sana doctrina. Quieren llegar a un lado donde dice aquí, sino que teniendo comezón de oído, es a lo que yo le he llamado el de oído sarnoso. Cuando el oído está sarnoso te da harto comezón, pero te rascas y como que encuentras hasta placer, ¿verdad? Así rico. Pues eso es lo que hacen los predicadores de la prosperidad, del proclámalo y recíbelo, de sanidades, de tú eres la guerrera, tú eres el príncipe, tú eres el campeón. O sea, eso es lo que hacen. Vendrá tiempo en que no habrá esta sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina, hermano? Porque acuérdate que estamos viendo lo de la viña. Él quiere obreros que vayan a trabajar a la viña, ¿sí? Y esa viña tiene mucha responsabilidad. No quiere gente, o sea, que no entienda de qué se trata la sana doctrina, que tienes que predicar, que tienes que evangelizar, que tienes que llevar un liderazgo con respecto a lo que es, o sea, la salvación. Tienes que predicar del infierno, tienes que predicar de todos los pecados que cometemos a diario. Tenemos que predicar del cielo, tenemos que predicar de todo esto, no de tonterías. Por eso dice, muchos tendrán comezón de oídos conforme a sus propios deseos,
acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán, ¿qué es un mito? Una mentira. Son mentiras, van a creer las mentiras que les prediquen, ¿no? Como cuando les exaltan un evangelio antropocéntrico, cómo exaltan al hombre, cómo exaltan a la persona que está en la iglesia, ¿no? Hermanito, qué precioso eres, bendito seas, en fin, exaltan su egocentrismo. De por sí ya somos egocéntricos, ¿sí o no, hermanos? ¿Ya vieron cuántas selfies tiene su pastor ahí? Revisen mi muro. Y una por acá, y otra por acá, y otra por acá. De por sí soy egocéntrico. Y ahora que venga otro y ¡prum! me complete, imagínense, ¿no? Entonces por eso Dios me tiene que estar pegando continuamente, diario, a mi egocentrismo, a mi conchudez, a mi pecado, pero diario. O sea, entonces por esa razón a esta gente le gusta estar ahí. Entonces le dice, pero tú, va a haber este tipo de cosas, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado, les dice Pablo, yo ya me voy, ya me van a cortar la cabeza, les dice. Estoy preso aquí en Roma y Nerón me va a justiciar. He peleado, dice, pero ¿saben qué? Miren, este precioso hermano, fíjense cómo se fue. Ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha guardado la fe. O sea, qué palabras tan preciosas que estuvieran en tu interior ya desde ahorita, aunque todavía no sepas cuándo vas a partir. Que tú digas diario, estoy peleando la buena batalla, ¿sí? Estoy en medio, o a la mitad, o al término de la carrera, y estoy guardando la fe que se me dio. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Está hablando de galardones que vas a recibir. Esta parábola no es de galardones. Esta parábola que estamos viendo es de la imparcialidad de la salvación. Él elige y Él la da. Pero no está hablando de galardones esta parábola. Por esa razón, lo único que se está explicando aquí es la viña, cuál es su trabajo, qué es lo que hay que hacer, por dónde empiezo, ¿no? Ayer otra hermana se acercó a mí y me dijo, pastor, quiero servir. Vale, mija, vamos a platicar. Vente el martes del 2022, le dije. No, de este al otro, ¿no? O sea que para platicar con ellos, porque cuando se hace una entrevista para que alguien quiera, lo primero que se le pide y lo más primordial es su santidad, su vida de santidad, porque tiene que tener también la buena doctrina, ¿no? Pero eso es secundario, eso se va detallando. Pero lo más importante es que tenga una vida santa, no perfecta, santa. Y luego dice aquí, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado. Estás en la viña, muchos se van a ir. Le dice Pablo a Timoteo, procura venir a verme porque ¿qué crees? Que el Demas, ese servidor y cristiano que se decía, ya se fue, ya me abandonó. No le gustó que se le hablara la verdad. Habiendo amado este mundo presente, se fue al mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Van viendo la viña cómo se va trabajando, hermano? Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente la palabra de Dios. Primordialmente, sí, no se te olvide. Luego aquí dejan los chalequitos y las... Pero lo principal, bueno, también han olvidado la palabra de Dios. Luego dejan aquí sus Biblias, ¿no? Pero inmediatamente corren porque no pueden vivir sin ella.
Alejandro el calderero, fíjense bien lo que dice aquí, me hizo mucho daño, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. También va a haber de eso. También hay quien se va a oponer a la palabra. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado porque estaba defendiendo la palabra Pablo ante un concilio, ¿no? Y cuando él esperaba que estuvieran ahí todos sus hermanos, naranjas, lo dejaron solo. Por eso dice, en mi primera defensa, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, ese pecado, le pide al Señor. Pero el Señor estuvo conmigo. Ya te diste cuenta que no estás solo, aunque a veces estés transitando aparentemente solo. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. No volveré a pisar el infierno como antes, pero habrá dificultades. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego ya nada más da saludos y dice, saluda a Priscila y Aquila, un precioso matrimonio que trabajaba para el Señor. Y a la casa de Onicéforo. Erasto se quedó en Corintio, pero a Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Algunos hermanos se van a enfermar, pero van a sanar. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda también, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Ves cómo ahí está la viña, hermano? Ahí están trabajando todos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Vieron físicamente lo que es una viña, ahora ya lo vieron espiritualmente lo que representa, hermano. Y a eso fue el Señor, a sacar a esos hombres jornaleros para que trabajaran con Él. ¿Ok? Y luego dice, aquí los diferentes horarios representan las diferentes edades. Ya lo vimos, ¿verdad? Ok. Y luego dice, entonces no hay injusticia de parte del Padre ni del Hijo cuando Él elige, cuando Él paga. No hay. ¿Qué sucede ahí? El problema es la envidia de parte. ¿Envidia a quién? De un creyente a otro creyente. Mira, dice aquí, porque le dice el hombre, el padre de familia, o tú tienes envidia porque yo soy bueno, le dice a los primeros. Dice, ¿ustedes tienen envidia porque yo soy bueno? Porque estoy siendo justo, porque le estoy dando también la salvación a este. En lugar de alegrarse por la bendición del otro trabajador, se enojaron y se amargaron. ¿Cierto? Pelearon, dijeron, no, ¿qué dijeron? No, pues he estado todo el día aquí bajo del rayo del sol y estos vienen a las 6 de la tarde y les das, ¿no? No, pues qué injusto. El Señor nos está ejemplificando esto porque, de verdad, hermano, dice aquí, tú puedes haber venido hace 20 años al Evangelio, ¿sí? Y de repente te enteras que el que llegó ayer es salvo también y ya se murió 3 días después, como un día que nosotros estuvimos con una anciana, ¿sí? Que llegó al último, 86 años, católica, pero de hueso colorado, y cuando se le predicó el Evangelio se volvió a Cristo, saltaba de júbilo el día de su bautizo, y tenía deseos de servir, pero dijo el Señor, me la llevo. Y a los 3, y una señora del asilo que no presentaba ninguna situación de un mal, o sea, de una enfermedad crónica. Estaba bien, estaba arrugadita y tenía 86 años, pero estaba bien. Y a los 3 días se murió, se la llevó el Señor. ¿No? Yo te voy a poner, dice, el ladrón de la cruz, el ladrón que estaba con el Señor en la cruz se arrepintió en su último aliento de vida, ¿cierto? Y recibió la misma gloriosa salvación que los primeros. ¿Quiénes eran? Los apóstoles.
para que vayan viendo que en esta historia, ¿quiénes son los primeros? Los apóstoles. Y el ladrón de la cruz es el último. Y recibió, y estaba en el último aliento de su vida y recibió la misma gloriosa salvación que aquellos que trabajaron con el Señor. Él murió justamente como delincuente, ¿estamos de acuerdo? Y los apóstoles injustamente por Cristo también. El ladrón no tuvo ni siquiera un minuto para poder servir en la viña. Y los apóstoles sirvieron una buena cantidad. Aquí no habla de las recompensas, te lo vuelvo a repetir, y galardones que individualmente recibirá el creyente, sino de la igualdad de la salvación otorgada por Cristo. De la igualdad de la salvación. Se la entregó aquel que se estaba muriendo y tenía, como se la entregó el que ya había estado trabajando. Aquí el Señor nos está revelando que, fíjate bien, hay cristianos que son indolentes. ¿Sí sabes lo que es eso? ¿O no? Puede, eso sería insensible, ¿no? No, indolente es algo diferente. No les vale gorro el trabajo de Dios. No se sienten muy apegados, ¿sí? No, ya llevan tiempo, perdón. Dice el diccionario que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. ¿Ya se dio cuenta? Ya vino el Evangelio, ya lleva 5 años. Ay, después. O ya lleva 20. Ay, después. Ya lleva 30. Ay, después. Porque hay cristianos, sí, que son indolentes, flojos, tienen pereza para servir. Y ponen miles de justificaciones. Miles de justificaciones. Yo veo una hermana, de verdad, o sea, y no es que yo le eche porros, y qué bueno que no está aquí en la sala. Y ayer me decía, y casi nos salieron las lágrimas a los dos. Pastor, ahora en gloria, yo veré correr a mi hija. Sí, y me acordaré de ellas, claro, mija. Claro que sí. Tuviera el magnífico pretexto para no servir. Y aquí está sirviendo. Pero hay gente que es floja. Son domingueros que tienen la misma salvación que tienen los que murieron como mártires. Que el cristiano inmaduro, débil en la fe e inclusive desobediente tiene la misma posibilidad de salvación. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Ahora, ojo, porque al final yo les tengo que decir algo. Porque, esa parábola revela que aunque yo sea flojo, pues así sigo, al fin soy salvo. Nomás me pierdo la corona al final, pero voy a estar con Dios. La misma gloriosa salvación me la va a entregar, dice el Señor en su parábola. Y si es cierto. Pero ¿qué tal si no es cierto? ¿Por qué no te aseguras mejor para entrar en la salvación como un buen chambeador? Porque esa es la realidad de lo que está compartiendo aquí el Señor. ¿Sí? Ok, dice, tiene la misma posibilidad de salvación que el cristiano trabajador, maduro y espiritual. Veamos unos contrastes de esto. Dice, vámonos a Hebreos 5, del 12 al 14. ¿Qué te dije? Hebreos 5, del 12 al 14. Ok. Ya está en la pantalla, ¿no? Por los que no tienen. 5, del 12 al 14. Y cito, dice, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia,
porque es un niño en la fe. Está chiquito, así tenga 80 años. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? De la gente que no madura en la fe. Ahí se la va llevando, pero puede ser salvo, dice la parábola, ¿no? Y en contraste, vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios. Vámonos a Segunda de Corintios 11, 23. Segunda de Corintios 11, 23. Segunda de Corintios 11, 23. Aquí va a hablar uno que es bien chambeador en el Evangelio. Dice, ¿son servidores de Cristo? Pregunta. Y luego dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. ¿Son servidores de Cristo? Dice, yo más. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en los peligros de muerte. 5 veces he recibido azotes, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, y 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¿Y ha trabajado? ¿Ya? ¿No? Fuerte, y no le importa lo que ha pasado. Los otros son chambones, inmaduros, ya deberían de ser maestros y todavía hay que enseñarles y a darles lechita, ¿no? Entonces dice, humanamente esto no parece justo, ¿verdad? Humanamente, cualquiera que viera esto diga, ¿quién merece la salvación? No, pues aquel que trabajó duro. Dice, humanamente no parece justo, pero para Dios es totalmente justo por la imparcialidad de la salvación, hermano. Tanto los inmaduros, débiles en la fe, como los chambeadores, tienen la salvación de Dios. Por eso la parábola, si ya se va entendiendo. Él salió ya que antes de recibir a Cristo, todos los seres humanos estábamos, ¿cómo? ¿En qué condición? Muertos y condenados. Así que un cristiano que envidia a otro por lo que sea, es un necio. Y por el contrario, se debe de regocijar en la salvación del otro. Probablemente no se le quite lo flojo, así se va a ir para el cielo. Probablemente, pero probablemente no. Por el contexto, ¿sí?, del capítulo 20 y más adelante, a los primeros trabajadores que llegó a la viña fueron los apóstoles. ¿Ya entendieron? Por el contexto que dice toda la parábola, los primeros que llegaron a la viña fueron los apóstoles. ¿Y quiénes serían entonces los que llegaron después? A las 3, a las 5, a las 6 de la tarde. ¿Quiénes serían? Las prostitutas, los ladrones, los marginados, los más feos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, porque también los apóstoles tenían su pecadote. Pero dice, con Cristo en la eternidad, hermano. Dios elige, busca y salva, ¿cierto? Dios elige, busca y salva, y no le importa quién sea. Él decide en qué momento de nuestra existencia. Él lo decide. Cuando decimos el tiempo de Dios, hay que tener cuidado para no justificarse. Que todavía no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. No, ya tu tiempo ya fue como hace 5 años. Está refiriéndose a la salvación. ¿Ya te salvó Dios? Ya. No importa en qué momento, ¿no?
Dios continúa haciendo el llamado y nos lleva a Cristo, ¿cierto? Dios va a continuar haciendo llamados y Él nos lleva a Cristo, los lleva a Cristo. Dios salva al que responde al llamado. Dios salva al que responde el llamado. Dios siempre cumple sus promesas. De eso no lo dudes. Y cerramos con Génesis 3:15. Dios siempre cumple sus promesas. Génesis 3:15. ¿Ya estás ahí? Perfecto. Amén. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Ahí está la promesa. Acaban de pecar Adán y Eva, y les promete el Salvador. Ya no lo prometió y no lo está cumpliendo. ¿Cierto? Entonces, te los voy a repetir estos puntos. Dios elige, busca y salva. Él decide en qué momento de nuestra existencia te va a salvar, ¿eh? Dios continúa haciendo el llamado y nos lleva a Cristo. Dios salva al que responde al llamado y Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Cuando tú abras tu Biblia, estés haciendo tu devocional, tu tiempo con Dios, estés estudiando y veas una promesa de Dios, nomás cerciórate si ya está cumplida o se va a cumplir. Y si no se ha cumplido, la va a cumplir. Entonces, esta situación de los trabajadores de la viña, hermano, ya viste en qué momento es, ¿no? Ya viste por qué no se puede responder así tajante. Los últimos son los primeros y los primeros son los últimos y los últimos los primeros. Se tiene que ver toda la parábola para comprender que la imparcialidad de la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Nosotros no intervenimos para nada. Ni decidimos quién, ni cuándo, ni cómo. La salvación es del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por el fortalecimiento que tuviste con tu siervo. Es tu gracia, Señor, la que nos sostiene. Es tu fuerza, Padre, en la debilidad. Te doy gracias, Señor, honra y gloria, porque nos has permitido proclamar esta palabra, aún en contra de con mucha oposición, Señor. La oposición, Padre, sabemos que puede venir de mi carne, que puede venir del mundo o que puede venir del enemigo. No importa, tú fortaleces, Padre, y aún a pesar de la oposición, tú triunfas, Padre. Así que yo te ruego que esta palabra de la imparcialidad de la salvación, de los obreros de la viña, lo vean mis hermanos al Dios justo y soberano para salvar a quien Él le place. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...